segunda derivada, bueno, porque es de segundo orden, igual a 0, es lineal si esa f es lineal en la variable dependiente y en sus derivadas, ¿sí? Entonces, se tiene la definición, que la hemos presentado, pero la hemos presentado para ecuación diferencial lineal de orden n, y también en particular para ecuación diferencial de primer orden. Bueno, en el caso de una ecuación diferencial de segundo orden, lineal, ese tipo de ecuaciones se pueden expresar de esta forma, en general. Fíjense que las derivadas y la variable dependiente aparecen en combinaciones aditivas, está bien, de sus primeras potencias, como nos decía la definición de ecuación lineal, y en particular los coeficientes son todas funciones de x, lo mismo que el lado derecho, que es lo que se aclara, ¿no? A sub 2, a sub 1, a sub 0, y la f solo dependen de la variable de x. Hasta acá no hay nada nuevo, solo que se particulariza la definición de ecuación lineal de orden n al caso de orden 2. Y bueno, la forma canónica de la ecuación 1, simplemente lo que se hace es, bueno, se toma el coeficiente a sub 2 y se divide cada uno de los términos y también el lado derecho, o sea, se divide la ecuación diferencial y se obtiene así la forma canónica. Bueno, la condición que se tiene que imponer necesariamente es que, por supuesto, a sub 2 de x tiene que ser distinto de 0 en el intervalo en el que vamos a resolver la ecuación diferencial en la forma canónica. Y bueno, a manera de ejemplo, podemos pensar, bueno, hay infinidad de ejemplos de ecuaciones de segundo orden. Bueno, x por la derivada segunda de y menos la derivada primera más x al cuadrado por y igual logaritmo natural de x es un ejemplo de una ecuación lineal de segundo orden. Bueno, como observaciones, recordar, bueno, que se asume, o sea, como suposición, salvo que se indique expresamente lo contrario, que los coeficientes en la ecuación 1 y el lado derecho, ¿está bien?, son funciones continuas, estamos en un intervalo abierto y donde se busca resolver la ecuación. ¿Estamos? Eso se asume. Y para el caso de la ecuación en la forma canónica, lo que va a suceder es que las funciones, los coeficientes, P y Q, son continuas en el mismo intervalo y que consideramos para el caso de la ecuación que no está en la forma canónica, pero bueno, por supuesto siempre que el coeficiente a sub 2 sea distinto de 0 en el intervalo, porque bueno, si por ejemplo tenemos que este coeficiente, fíjense como en este ejemplo, es x, cuando lo llevamos a la forma canónica ya el intervalo que vamos a considerar para la forma canónica es un intervalo menor, ¿estamos? Porque bueno, tendríamos algún problema de continuidad. Pero bueno, eso se ve en cada ejemplo en particular, ¿sí? Son observaciones a tener en cuenta. Bueno, otra definición, ¿sí? Ecuación lineal de segundo orden homogénea. Bueno, supongamos que la función del lado derecho, en nuestra ecuación 1, ¿está bien?, es idénticamente 0, o sea, se anula en el intervalo i que estamos considerando. En ese caso, la ecuación, además de ser una ecuación lineal de segundo orden, le llamamos ecuación lineal homogénea de segundo orden, ¿sí? Por supuesto que si el lado derecho no está igualado a 0, que es una función distinta de 0, se denomina ecuación lineal de segundo orden no homogénea. Entonces, para dejarlo bien explicitado, es una ecuación de segundo orden homogénea, se puede expresar en esta forma general. No cambia nada ¿sí? Respecto de la ecuación 1, perdón, lo único que cambia, no cambia nada, digamos, es importante pero quiero decir no es demasiado. Solo el lado derecho, ¿sí? Que es 0, y en la forma canónica de la ecuación homogénea, como se obtiene es de la misma manera, se toma el coeficiente a sub 2 y se divide la ecuación diferencial, ¿sí? Y esta es la forma canónica de la ecuación diferencial de segundo orden homogéneo. Profe. Siempre la aclaración que a sub 2 sea distinto de 0, ¿sí? ¿Alguna consulta? Sí, consulta, profe. Entonces, Sí. no homogénea la anterior, la que estaría igualada a f de x, ecuación lineal no homogénea sería, ¿no? A ver, es que te escuché medio despacito, a ver, decime si. La ecuación lineal, profe, la anterior, al tener f de x, sería no Sí. homogénea directamente. ¿A eso llamamos no La, homogéneo? la primera, claro, justamente un caso de ecuación no homogénea.
Perfecto. Y bueno, acá tenemos dos ejemplos justamente, donde tenemos una ecuación de segundo orden que es homogénea, y después tenemos una ecuación de segundo orden homogénea dada en la forma canónica, ¿sí? Es decir, es esta misma ecuación donde x ha dividido a la ecuación diferencial, o podemos decirlo de manera equivalente, multiplicamos por 1 sobre x por la ecuación diferencial y se obtiene la forma canónica. Y acá, bueno, lo que sucede justamente con el intervalo, fíjense que los coeficientes de la ecuación en la forma no canónica, en la forma inicial, resulta que los coeficientes son continuos sobre toda la recta real, si ustedes se fijan, y el lado derecho también. Pero en la forma canónica ya eso no es cierto, porque los coeficientes son continuos en el intervalo menos infinito a 0, o bien en el intervalo 0 más infinito. Así que eso hay que tener cuidado. Bueno, las observaciones son similares. Se asume entonces que los coeficientes son funciones continuas en un intervalo abierto donde se busca resolver la ecuación. ¿Está bien? Me refiero a la ecuación 3. Y respecto de la ecuación 4, los coeficientes P y Q van a ser continuos en el mismo intervalo que consideramos para la ecuación 3, siempre que A2 sea distinto de 0 en el intervalo. Y reitero, en este caso, en el intervalo menos infinito a infinito, justamente este coeficiente se hace 0 en el 0, por lo tanto, bueno, el intervalo no es el mismo. Está bien el intervalo de continuidad para la forma canónica por los motivos que conté recién. ¿Hasta acá alguna consulta? ¿Algo que quisieran preguntar? Bueno, son por ahora definiciones. Vamos a introducir un teorema también de existencia y unicidad de soluciones para problemas de valores iniciales. Entonces, supóngase que las funciones P y Q y F son continuas en el intervalo abierto I igual a B, que contiene el punto x0. Entonces, para cualquiera dos números y0 y sub 1, el problema de valores iniciales, sí, que es el problema de valores iniciales asociado a una ecuación de segundo orden lineal dada en la forma canónica. Fíjense que ahora no hablamos de condición inicial, sino condiciones iniciales, porque como es de segundo orden, si ustedes recuerdan la definición de problema de valores iniciales que habíamos visto en general al comienzo, cuando definimos, ¿sí? Teníamos n condiciones iniciales y la ecuación diferencial era de orden n. Bueno, como la ecuación diferencial es de segundo orden, ¿sí? Tenemos dos condiciones iniciales. Es decir, se tiene que cumplir que la imagen de la función solución en x sub 0 sea efectivamente el valor dado y0, pero además se tiene que cumplir que la derivada primera evaluada en ese punto, es decir, la derivada primera de la función solución evaluada en x sub 0, tiene que satisfacer el valor dado. ¿Está bien? Si eso sucede, es decir, si las funciones p, q y f son continuas en un intervalo abierto donde además está contenido el punto x sub 0, ¿está bien? Que nos presenta en la condición inicial, bueno, entonces aseguramos que el problema tiene, el problema de valores iniciales, una solución única en todo el intervalo y está donde los coeficientes y el lado derecho son continuos. Este teorema es muy parecido al que vimos para el caso de ecuaciones lineales de primer orden y se puede generalizar, estamos para ecuaciones lineales de orden n, ¿está bien? Solo que, bueno, hay que hacer las consideraciones con los coeficientes, el lado derecho y las n condiciones iniciales. Bien, entonces, como una forma de aplicar este teorema de existencia de unicidad para ecuaciones de segundo orden lineales, determinar el mayor intervalo donde el problema de valores iniciales tiene solución única. ¿Por qué se usa este término, el mayor intervalo, y no se dice el intervalo? Bueno, porque el problema, digamos, el teorema de existencia de unicidad nos habla de el intervalo abierto ahí que contiene el punto x sub 0. Entonces, si nosotros quisiéramos trabajar arbitrariamente con un intervalo donde efectivamente son continuas,
y está contenido en X sub 0, pero un intervalo más pequeño, bien se podría hacer el teorema no nos restringe y sí nos va a garantizar que en ese intervalo que vamos a trabajar, el problema de valores iniciales va a tener solución única. Pero si nosotros buscamos el mayor intervalo, tenemos que buscar el mayor intervalo donde los coeficientes son continuos y esté contenido X sub 0. ¿Sí? Una cuestión de tener cuidado nada más con eso. Pero en general, nosotros nos concentramos en el mayor intervalo. Bueno, en este caso tenemos un problema de valores iniciales. Fíjense la ecuación diferencial que no está dada en la forma canónica, las condiciones iniciales. ¿Sí? Bueno, determinar dónde tiene solución única. Entonces, vamos a ver que primero hay que expresar la ecuación diferencial en su forma canónica, ¿sí? Con mucho cuidado. Y a partir de la forma canónica, bueno, lo que vemos es que la función P, Q y F son continuas en los intervalos. Por ejemplo, 0, 1, está bien el intervalo abierto 0, 1, o bien de 1 a más infinito. Bueno, entonces, como las condiciones iniciales, además, están dadas en un medio, digamos, fíjense ahí, ese es el X sub 0, y como un medio está contenido en el intervalo 0, 1, bueno, de acuerdo al teorema de existencia de unicidad, este problema de valores iniciales va a tener una solución única, ¿está bien?, en el intervalo 0, 1. ¿Cuál es la solución única? Bueno, no la hemos resuelto, simplemente hemos respondido a la pregunta de el mayor intervalo donde el problema de valores iniciales tiene solución única. ¿Sí? Así que, y bueno, justamente se podía aplicar el teorema y dimos esa respuesta, pero bueno, no hemos resuelto el problema, solo aplicamos el teorema y afirmamos que el problema tiene solución única en el intervalo I 0, 1. ¿Alguna consulta respecto de este ejemplo? Profe, no, o sea que este sería también el mayor intervalo, por así decirlo. Sí, claro, exactamente. Es el mayor intervalo. Eh, como el teorema no nos restringe, no habla de mayor intervalo, habla de un intervalo, nosotros bien podríamos tomar un intervalo más pequeño que el 0,1, ¿está bien? Donde esté contenido un medio, ¿está bien? Uno podría tomar, se me ocurre, no sé, 0,3/4. Claro, 0,3/4, bueno, sí, abierto está contenido y bueno, se satisfacen las condiciones del teorema y bueno, tiene solución única en ese intervalo, pero no es el mayor intervalo. Entonces, en general, para que ustedes se queden tranquilos, cuando les aparezca en el trabajo práctico, ustedes van a buscar el mayor intervalo, ¿sí? A no ser que sea lo contrario. Porque es mucho más útil desde el punto de vista del análisis de la solución y demás. Se busca el mayor. Eh, bien. Profe, no hay forma de que no esté el intervalo, No hay ¿no? forma de que no esté el intervalo. No, lo que sí puede pasar es que te den un problema de valores iniciales, por ejemplo, donde nosotros no podamos afirmar nada con el teorema, donde no se cumplan las condiciones de continuidad. Perfecto. O alguna condición, recuerden que son, si bien no está como observación, son condiciones suficientes. Entonces, si no se puede aplicar el teorema, no podemos afirmar nada, digamos. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, lo que a veces hay que tener cuidado en relación a tu pregunta es si en particular nos preguntaran, por ejemplo, si la condición inicial están dadas las condiciones en el punto que anula al coeficiente A sub 2, ¿está bien? El coeficiente que acompaña la derivada segunda. Si las condiciones estuvieran dadas en el 1, bueno, vamos a tener un problema, porque cuando lo llevamos a la forma canónica, fíjense que justamente el coeficiente P, Q y el lado derecho no son continuas en el 1. Entonces, no se puede aplicar el teorema de existencia de unicidad, pero bueno, habría que explorar esa posibilidad, a ver qué pasa, ¿sí? Pero bueno, en principio, cuando no se puede aplicar el teorema, no se cumplen las condiciones, simplemente decimos no se puede aplicar el teorema de existencia de unicidad. Eh, bueno, seguimos. Principio de Profe, ¿por superposición qué? para... Perdón, ¿sí? ¿Alguien Perdón dijo que lo algo? interrumpa, pero ¿por qué es de 0 a 1 el intervalo y no de menos infinito a 1, sí? O a 0, perdón. Lo que sucede es que tenemos la raíz cuadrada al lado derecho, entonces
ya tenemos ahí esa cuestión, ¿no? Con Ah, está bien. los negativos. No lo había visto. Bueno. Principio de superposición para ecuaciones homogéneas. Fíjense que hasta ahora no hemos resuelto ninguna ecuación diferencial de segundo orden. El procedimiento de resolución lo vamos a ver uno de ellos la clase que viene y posiblemente la otra. Por ahora son introducción de definiciones y teoremas. Entonces, considerando si sean I sub 1 y sub 2, dos soluciones de la ecuación lineal homogénea 4, es decir, nos estamos refiriendo a la ecuación lineal segundo orden homogénea en forma canónica, ¿está bien? Supongamos que tenemos dos soluciones de esta ecuación. Bien. En un intervalo siempre, abierto. Si C1 y C2 son constantes, entonces, fíjense esta propiedad importante, que la combinación lineal, ¿está bien? C1 y 1 más C2 y 2 es también una solución de la ecuación homogénea lineal de segundo orden, de forma canónica. Esa es una propiedad que tiene justamente este tipo de ecuaciones. ¿Sí? Dada dos soluciones, su combinación lineal es solución es también una solución de la ecuación. Cuidado porque estamos hablando de ecuaciones homogéneas. El que el lado derecho está igualado a cero. Bueno, por otro lado, de acuerdo a esta definición, como C1 y C2, fíjense ustedes que son números reales, bien podría ser alguna de ellas cero, o en simultáneo también cero. Fíjense que supongamos que C2 vale 0, entonces la función is C1 por I1 también es solución. Es decir, si 1 es solución de la ecuación homogénea, entonces cualquier constante real por I1 también es solución. Por otro lado, una ecuación diferencial homogénea siempre tiene la solución que se llama trivial, I igual a 0. ¿Sí? Entonces, si miramos la ecuación diferencial de segundo orden homogénea, es fácil de alguna manera darse cuenta que la función constante igual a 0, fíjense que satisface la ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque su derivada segunda es 0, la derivada primera también, ella misma, que es la función 0, y del lado derecho tenemos 0, o sea que se verifica la ecuación diferencial, así que para el caso de ecuaciones lineales de segundo orden homogéneas, tanto en forma canónica como también dadas en forma que no es la forma canónica, ¿sí? Pero siempre que sea homogénea, la función I igual a 0 va a ser una solución. Y que se llama trivial justamente porque es muy sencilla de determinar, no de ver. Si son ecuaciones no homogéneas, eso ya no va a ser cierto en general. Bueno, seguimos. Eso Profe, a manera de... ¿tiene ejemplo ese teorema? ¿Cómo? Perdón. ¿Tenés algún ejemplo de ese teorema, profe? Claro, un ejemplo, mira, lo podemos ver sencillo con estas observaciones. Fíjate que supongamos que tenemos una ecuación diferencial y que sabemos que I1 y I2 son soluciones. Entonces uno puede tener que C2 vale 0 y entonces I igual C1 por E1 son soluciones. Y si las dos en simultáneo son 0, tenemos la solución trivial. Pero vos querés un ejemplo en particular, ¿no? Vos te referís a un ejemplo. Sí, ¿de dónde salen esos, el C1 y el C2? Sé que son dos constantes, pero no termino de entender de dónde salen. No, ¿dónde salen? Es del teorema. Claro, ¿se entiende? C1 y C2 son constantes. Entonces, ¿qué nos dice el teorema? Si se cumple la condición de que tenemos dos soluciones de la ecuación lineal homogénea, entonces la combinación lineal de las dos soluciones también va a ser una solución. ¿Estamos? Está. Profe, o sea que hay infinitas soluciones, porque cada constante sería una solución nueva. Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Ah, Sí, sí, sí. Eso es lo que quiere decir el teorema. También hay otra cuestión asociada a las ecuaciones de segundo orden, porque si ustedes piensan en ecuaciones lineales de primer orden, cuando resolvíamos esas ecuaciones, teníamos distintas curvas, ¿sí? Entonces, de acuerdo al valor de la constante, esas curvas se iban desplazando. ¿Estamos? Y de alguna manera, por cada punto, pasaba,
cada punto cuya coordenada x perteneciera al intervalo, al dominio de definición de la solución, lo que sucedía es que pasaba una sola curva, porque, bueno, tenía que satisfacer punto a punto la condición inicial, si se quiere, que se daba para la imagen. Pero ahora también tenemos que satisfacer la condición de la derivada en el punto. Entonces ahí nos aparece otra complejidad, digamos que ya no son simplemente curvas desplazadas, las curvas solución de las ecuaciones de segundo orden, sino que es mucho más que eso, porque punto a punto tenemos infinitas curvas, está bien que tienen, que pasan por cada punto, ¿sí? Y esas infinitas curvas están dadas por las infinitas pendientes que pueden llegar a tomar, ¿sí? Esa es otra complejidad que tienen las ecuaciones digamos, de segundo orden. Bien. Bueno, y a manera de aplicación del principio de superposición, esto sería digamos, una forma de presentar un ejemplo. Las funciones, dada la ecuación diferencial, derivada segunda de y más y igual a 0, ¿sí? Las funciones coseno de x y seno de x son dos soluciones de la ecuación en el intervalo y igual menos infinito más infinito. Se deja como ejercicio verificarlo. Bueno, ¿cómo haríamos para verificar que alguna de las dos son soluciones? Sí, a ver. Hacemos una y la otra les queda como ejercicio. Más y igual a 0. Bueno, una solución es el seno de x, la otra solución es el coseno de x. Bueno, ¿cómo harían para verificar que el seno de x es solución de esta ecuación diferencial? A ver, ¿qué harían? Y Hay que buscar la segunda derivada. derivar y averiguar la segunda derivada como un Exacto, caso. exacto, bueno. Y sub 2, vamos a tomar el seno de x, es el seno de x. Lo estoy resolviendo de manera un poco desprolija porque estoy escribiendo con el mouse y más. Pero bueno, lo que tenemos es que la derivada primera es el coseno de x. Y bueno, la derivada segunda, eso es el seno de x, con un menos, ¿verdad? Es menos el seno de x. Bueno, cuando sustituimos ahí rápidamente, la derivada segunda, que es el seno de x, el menos seno de x, estamos más el seno de x, que es la función, la y, eso les da, digamos, nos da idénticamente 0 para todo x. ¿Está bien? Entonces, efectivamente el seno de x es solución, lo mismo podemos hacer para el coseno. Acá hace falta hacer las aclaraciones, que todas, tanto y como prima, también son todas funciones definidas sobre la recta real, los coeficientes son continuos sobre la recta real y además a la derecha también. Por lo tanto, el seno de x es una solución de esta ecuación diferencial en el intervalo menos infinito a más infinito. Eso es todo lo que habría que escribir, acá está todo muy prolijo. Entonces lo que nos dice el teorema, lo que nos garantiza es que por el principio de superposición se tiene que cualquier función que de la forma y igual C1 coseno de x más C2 seno de x es una solución de la ecuación diferencial. Eso es lo que va a suceder. ¿Cómo se podría demostrar esto? Bueno, lo que podríamos hacer es, digamos, es un poco más largo, pero escribir, ¿sí? ¿Qué tendrían que hacer ustedes? Digamos, si bien el ejercicio, bueno, acá no lo pide, pero lo único que piden es demostrar que también el coseno es solución. Uno tendría que escribir esa combinación lineal, ¿está bien? Que es C1 por el coseno más C2 por el seno. Y habría que hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Habría que derivar, está bien, y prima, eso va a ser C1, es decir, menos C1 por el seno de x, más C2 por el coseno de x, y habría que calcular la derivada segunda, ¿está bien? Eso va a ser menos C1. Bueno, si tuviera el pizarrón,
En el aula eso sería mucho mejor. Menos C1 coseno de X, y acá, bueno, otra vez, menos C2 por el seno de X. Si nosotros reemplazamos la derivada segunda y la derivada primera, fíjense que lo hacemos, ¿sí? Vamos a escribir menos, sustituimos en la ecuación diferencial. Entonces, menos C1 por el coseno de X, menos C2 por el seno de X, eso es de la segunda, y la función solución es la misma, cambiada de signo, ¿no? Ahí ya por impresión visual uno sabe que esto tiene que ser 0, pero bueno, escribiéndolo, ya les va a quedar C2 por el seno de X. Bueno, y sabemos que, bueno, se cancelan esos términos, ¿está bien? Y esto es idénticamente 0 para todo X sobre la recta real, porque, bueno, por supuesto, esta función y la función combinación lineal está definida para todos los reales, derivada primera y derivada segunda también, los coeficientes son continuos, sobre la recta real y el lado derecho también, por lo tanto, la combinación lineal es solución sobre la recta real. Por supuesto que a eso lo garantiza el teorema y no hace falta hacer esta verificación, ¿está? Pero eso es un poco, si ustedes quisieran avanzar en, bueno, a ver qué pasa, si es cierto o no. Bueno, por supuesto que es cierto, pero bueno, de alguna manera nos quedamos un poco más tranquilos que eso. Bueno, ¿alguna consulta? No, profe, se entendió. Bueno. Vamos a un concepto muy, muy importante, que es el concepto de independencia lineal. Pero en este caso, fíjense, presten atención porque es independencia lineal de dos funciones en general. Funciones, ¿sí? Que bien podrían ser soluciones de una ecuación diferencial o funciones en general. Entonces, la noción, digamos, la definición de independencia lineal de dos funciones, entonces se dice que dos funciones definidas en algún intervalo abierto y son linealmente independientes en ese intervalo, si ninguna de ellas es un múltiplo constante de la otra, ¿sí? Entonces, como observación, por otro lado, se afirma que dos funciones son linealmente dependientes en un intervalo abierto, sí, bueno, si no son linealmente independientes en ese intervalo, ¿está bien? Es decir, si una de ellas fuera un múltiplo constante de la otra, bueno, estamos frente a dos funciones, estaríamos funciones linealmente dependientes. Puede determinarse si dos funciones dadas f y g son linealmente dependientes en un intervalo, si calculando los cocientes, ¿sí? Planteando el cociente entre f y g, o g de f, siempre que los denominadores respectivos no se anulen, si ese cociente nos da como valor una constante en el intervalo, bueno, ya sabemos que estamos frente a dos funciones linealmente dependientes. Si ese cociente no nos da una constante, bueno, serán linealmente independientes. Pero hay, por supuesto, que tener cuidado cuando el denominador se anula, ¿sí? Porque si no, no se puede plantear el cociente y a veces planteando el cociente podríamos concluir de manera errónea, porque como no se puede resolver con algún punto, de manera errónea que son funciones, digamos, LD o LI, podemos llegar a caer en algún error, así que hay que tener cuidado. La función constante, ¿sí? Que es un caso muy particular, la función constante f de x igual a 0, y cualquier otra función son linealmente dependientes. Es un caso muy particular, en cualquier intervalo, por supuesto, donde esté definida la g, porque la f está definida sobre todo lo real. ¿Por qué es eso? ¿Por qué? Porque, bueno, justamente 0 por g de x, ¿está bien? Es igual a, cualquiera sea g, eso nos va a dar 0, que es justamente igual a la f de x, constantemente 0. ¿Está? Porque en esta combinación lineal que estamos hablando, digamos que estamos mencionando, justamente en la definición, o múltiplo constante una de la otra, esa constante bien puede ser 0. Bueno, dos funciones linealmente independientes. Profe, Sí. si yo calculo el cociente y me da una constante, pero que no está en el intervalo, ¿puedo decir que son independientes? ¿Son linealmente independientes?
Claro, lo que pasa es que la constante sería de alguna manera un valor de la imagen de la función f sobre g. Y el intervalo está referido a valores del dominio. ¿Está bien? Ok. Bien. Como ejemplo de dos funciones linealmente independientes, pensamos en la función exponencial e a la menos 2x y la función exponencial g e a la x. Bueno, esas funciones son linealmente independientes en el intervalo menos infinito infinito, porque ninguna de ellas es múltiplo constante de la otra. Para verificarlo, nosotros podemos plantear el cociente entre ambas funciones. El cociente f sobre g o g sobre f, fíjense que, bueno, por propiedad de potencia igual base se restan los exponentes y en un caso el resultado es a la menos x y en el otro es a la menos 3x. Ninguna de estas dos funciones son constantes. ¿Estamos? Por lo tanto, ahí se muestra, se verifica que las funciones f y g son linealmente independientes sobre toda la recta real. Bueno, dos funciones que son, fíjese, linealmente dependientes. Y acá, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo se muestra? Fíjense que nosotros no planteamos el cociente de f con g. ¿Por qué no hacemos eso? A ver, ¿qué les parece a ustedes? Y lo resolvemos de esta manera. O sea, fíjense que acá queda bien claro que la función f, que es 10x al cubo, es igual a la función g, ¿está bien? Multiplicada por 10. ¿Está bien? Una es múltiplo constante de la otra, por lo tanto son linealmente dependientes. Esta es una forma de verificar. Pero fíjense también que nosotros podemos, digamos, uno bien podría plantear el cociente. La pregunta es, ¿se puede plantear el cociente o no se puede? Sí, se puede, profe. Sí, se puede, pero se te van después los X al cubo, ¿no? Se te van 0 y te quedarías. Claro. Exactamente, pero ¿qué pasa? Porque fíjense que ese cociente tendría que estar definido sobre toda la recta real, y es cierto que el cociente está definido sobre toda la recta real, o hay algún problema algebraico ahí. La X no podría valer 0. Claro, la X no podría ser 0. Entonces, bueno, uno ahí erróneamente puede decir, bueno, como en 0 no está definido el cociente, bueno, no encuentro una constante, entonces podría, no sé, concluir que son linealmente independientes o me quedo trabado en el ejercicio. ¿Saben? Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer cuando se anula el denominador, bueno, hay que tratar de buscar otra estrategia que es, en particular, encontrar la constante que verifica que una es múltiplo constante de la otra. Y ese es para el caso justo donde se nos anula el denominador. Es simplemente tener cuidado, ¿sí? Entonces, tener cuidado en esos casos, si no, lo más fácil en general es plantear el constante, el cociente, que es lo que hicimos en el ejemplo anterior. Sí. Claro, que exactamente, creo lo que te están preguntando o que vos estás explorando la independencia lineal de las funciones. Simplemente es tener cuidado. Si en ese intervalo se anula el denominador, bueno, hay que prestar atención a ver qué estrategia se puede plantear. Estamos como para salvar ese problema. Bien, vamos a introducir la definición de Browniano de dos funciones. El Browniano de dos funciones diferenciables, es decir, que tengan, en este caso serían derivables, porque estamos hablando de funciones de una sola variable. Bueno, dos funciones y uno de x que sean diferenciables. El Browniano de estas dos funciones está dado por el determinante, ¿está bien? Está formado de esta manera. Si se calcula la función I1 por la derivada de la función 2 menos I2 por la derivada de la función 1. Eso sería el Browniano de las dos funciones. Así como está definido como I1 y I2 son funciones de X y como son funciones derivables, entonces este producto y la resta, ¿está bien? Es decir, este determinante es una función de la variable X, así como está definido una función. Pero en particular, si nosotros evaluamos el Browniano,
en algún valor x sub 0 que pertenezca al dominio de la función gaussiana. Si se quiere decir, es un valor x sub 0 digamos, que pertenezca al dominio de I1 y I2, para hacerlo sencillo. Bueno, si hacemos las cuentas, eso nos va a dar como resultado un número, un valor en la imagen de la función gaussiana, o está pronunciable. ¿Sí? Es simplemente un determinante que se calcula y se va a usar como criterio para la independencia lineal. Bueno, todos recuerdan cómo se calculaban los determinantes de 2 por 2, eso sí, eso lo tienen todo claro, así que... Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a introducir un teorema. Tanto el teorema que vamos a introducir ahora en este momento como el próximo están enunciados para funciones en general. ¿Sí? No estamos hablando todavía de soluciones, de ecuaciones diferenciales homogéneas. Bueno, entonces, si las funciones diferenciables I1 y I2 son linealmente dependientes en intervalo AB, entonces seguro que el gaussiano es 0 en el intervalo AB. ¿Estamos? Cuidado porque esto es una condición suficiente. ¿Está bien? Si son linealmente dependientes, entonces el gaussiano es 0. Ahora, que el gaussiano sea 0 no nos garantiza que las funciones sean linealmente dependientes en el intervalo. ¿Está bien? Porque es condición suficiente, así que hay que tener cuidado con este teorema. Bueno, tal como se verificó previamente, la función I1 era 10 al cubo, 10 por x al cubo, y la función I2 que era x al cubo, nosotros habíamos verificado que son linealmente dependientes, lo dijimos en este ejemplo, ¿está bien? En el intervalo I menos infinito a más infinito. Bueno, de acuerdo al teorema, ya con solo saber que son linealmente dependientes, nosotros sabemos que el gaussiano, ¿está bien?, es idénticamente 0 en el intervalo I. Ahora, como observación, nosotros podemos verificar que el gaussiano es 0 para todo el intervalo. Básicamente no hay por qué hacerlo, pero como observación, bueno, se puede verificar que el gaussiano es 0. Lo planteamos, fíjense que planteamos el gaussiano, hacemos las cuentas, ¿sí? Tenemos I1 por la derivada de I2, menos I2 por la derivada de I1, y bueno, resolvemos esta resta y eso es idénticamente 0, ¿está bien? En este caso, al lado izquierdo tenemos 30x a la quinta menos 30x a la quinta, ¿está bien? Y eso va a ser igual a 0. Para todo x en y, o sea que por supuesto se tenía que verificar lo que el teorema nos estaba indicando. Otro teorema. Resulta que si el gaussiano es distinto de 0 en un intervalo abierto, ¿está bien? Entonces, las funciones I1 y I2 son linealmente independientes en el intervalo. Es decir, este teorema, nuevamente es una condición suficiente, nos dice que si sabemos como dato, es decir, si le calculamos el gaussiano a dos funciones y da distinto de 0 en un intervalo, eso nos garantiza, podemos asegurar que las funciones I1 y I2 son linealmente independientes. ¿Estamos? Ahora, miremos el teorema, que las funciones I1 y I2 sean linealmente independientes, no nos garantiza, está bien, que el gaussiano sea distinto de 0. ¿Está? Porque es un teorema con condición suficiente, ¿estamos? Sí, hay que tener cuidado. Seguimos entonces. Con la manera de ejemplo, considerando dos funciones, I1 de x igual a 2 a la x, y acá sería I2, hay que corregir la otra función, 2 elevado a la 5x. Bueno, calculamos el gaussiano, ¿sí? Fíjense, I1 por I2, I2', menos I2 por la derivada de I1. Hacemos las cuentas, y fíjense que en ese caso, el resultado es 4 por el logaritmo natural de 2 por 2 elevado a la 6x, y eso es distinto de 0, ¿sí? Eso nunca va a ser 0 porque tenemos una exponencial, ¿está bien? Y el coeficiente es una constante que no se anula, así que el gaussiano de estas dos funciones es distinto de 0 para todo x sobre la recta real. Entonces, de acuerdo al teorema, nosotros ya podemos asegurar que son funciones linealmente independientes en el mismo intervalo, ¿sí? No nos mareemos con las cuentas acá, ¿sí? Eso queda como ejercicio de mirar bien. Simplemente hay que tener cuidado con la regla de derivación, la regla de la cadena y demás que estamos usando para plantear las derivadas, pero lo importante es que el gaussiano entre la función I1 y I2, acá hay que corregir,
es distinto de cero, entonces en el intervalo, sobre todo la recta real, por lo tanto podemos asegurar, de acuerdo a este teorema, que son funciones linealmente independientes en el intervalo. Bueno, no haría falta, pero como observación podríamos verificar que son linealmente independientes estas dos funciones, planteando el cociente, fíjense, y el cociente, por ejemplo, y1 dividido y2, resulta ser 2 a la menos 4x. Que, bueno, por supuesto no es una constante, y eso es cierto sobre toda la recta real, por lo tanto, las funciones y1 y 2 efectivamente son LI sobre toda la recta real. ¿Estamos? Esta es la introducción a la noción de independencia lineal de funciones y la introducción al concepto de Browskiano. Y ahora vamos a lo que nos interesa a nosotros para el tema que estamos tratando, que son las ecuaciones diferenciales homogéneas de segundo orden. ¿Sí? Ahora sí, vamos a Browskiano de dos soluciones de una ecuación diferencial de segundo orden lineal homogénea. Fíjense, afortunadamente tenemos un criterio, un teorema, que es un criterio para soluciones linealmente independientes. Digo afortunadamente porque si hablamos de soluciones I1 y 2, o sea, las soluciones I1 y 2 de la ecuación lineal de segundo orden homogénea, estamos, que es la ecuación que vimos al comienzo. Estamos, si I1 y 2, ¿está bien? Volvemos. Las soluciones de 1 y 2 de la ecuación lineal de segundo orden homogénea son linealmente independientes en el intervalo abierto I, sí, solo sí, por eso digo, afortunadamente, el Browskiano es distinto de cero para toda X en el intervalo. Así que ahora, si estamos hablando de dos soluciones de una ecuación diferencial homogénea, y si el Browskiano es distinto de cero, entonces aseguramos que las funciones son LI. ¿Sí? Eso lo podíamos asegurar con este teorema. ¿Estamos? Pero lo que no podíamos asegurar para funciones en general es que si el Browskiano es cero, que las funciones sean LD, que sean linealmente dependientes. Sí podíamos asegurar que si eran linealmente dependientes, el Browskiano efectivamente es cero. Pero bueno, con este teorema, si el Browskiano es igual a cero, nosotros ya sabemos que son linealmente dependientes las soluciones, y si es distinto de cero, las soluciones son linealmente independientes. Digo, afortunadamente, reitero, sí, porque no, el teorema dice sí y solo sí. ¿Estamos? Así que esa es un poco la idea. Tiene que quedar claro que este teorema lo aplicamos cuando hablamos de soluciones de una ecuación diferencial de segundo orden lineal, sí, homogénea. Cuando hablamos de funciones en general, este teorema no se va a poder aplicar y necesariamente podríamos aplicar estos dos teoremas que vimos previamente. ¿Estamos? Simplemente hay que tener cuidado. Yo lo que les comentaba al comienzo de la clase, que íbamos a ver muchos teoremas, muchas definiciones, así que cuando ustedes estudian, repasen, estén muy atentos a qué es cada definición y cada teorema en qué contexto se puede aplicar. ¿Sí? Por eso yo resalto que el último teorema que estamos viendo acá, el criterio para soluciones linealmente independientes es cuando hablamos de soluciones de ecuaciones diferenciales. ¿Estamos? Así que si en el contexto de soluciones ustedes calculan el Browskiano, supongamos que hallaron dos soluciones de una ecuación homogénea, calculan el Browskiano, da distinto de cero, y bueno, entonces son linealmente independientes. Y si el Browskiano es cero en el intervalo, entonces son linealmente dependientes. Y nada más. Y ahí termina un poco la conclusión asociada, digamos, a lo que quieren ustedes determinar, que es si son LD o LI. ¿Por qué es que es tan importante saber si son linealmente dependientes o linealmente independientes? Lo vamos a ver enseguida. ¿Quedó claro un poco la noción de Browskiano y relacionada con la independencia lineal de funciones y de soluciones? ¿Quedó más o menos claro? Sí, profe. Sí. Bueno, sí. Claro, son solo de la ecuación diferencial. Sí, sí. Perfectamente. Bien, hay un ejercicio, si yo les anticipo en el práctico, bueno, después lo van a ver con Pame o con los chicos de la práctica, donde justamente se genera, está el ejercicio, por supuesto, pensado para eso, donde hay
bueno, dos funciones y donde van a ver que en esas funciones calculan el browskiano, que cuesta un poco porque queda planteado por tramos, pero bueno, lo calculan. El browskiano es idénticamente cero, pero sin embargo, las funciones son linealmente independientes en el intervalo, ¿sí? Y uno pregunta, bueno, ¿por qué pasó eso? No puede ser. Sí, puede ser porque son funciones y ninguno de los teoremas anteriores me aseguraba eso, ¿sí? Si asegurábamos que el browskiano era distinto de cero, que las funciones son LI, ¿está bien? Y si asegurábamos de que si a priori habíamos determinado que son linealmente dependientes, que el browskiano tenía que dar cero, ¿está bien? Pero no podíamos asegurar que si daba cero, está bien, sean necesariamente linealmente dependientes, porque eran funciones en general, y en ese ejemplo ustedes van a ver claramente que el enunciado dice funciones, así que bueno, para no confundir. Pero volviendo, si son soluciones, afortunadamente si el browskiano da cero, entonces son LD, y si el browskiano es distinto de cero, entonces son LI en el intervalo. Las funciones, las soluciones. Bueno, ¿por qué es que es importante saber si dos soluciones son linealmente independientes? Lo mostramos en esta definición. Entonces, un conjunto formado por dos soluciones, I1 y I2, que son linealmente independientes, ¿bien? Por supuesto referidos a la ecuación lineal homogénea de segundo orden, en un intervalo, se llama, ¿sí?, conjunto fundamental de soluciones en el intervalo. ¿Estamos? Y hay un teorema que garantiza la existencia de un conjunto fundamental de soluciones para la ecuación diferencial homogénea de segundo orden. Es decir, siempre existe un conjunto fundamental de soluciones para una ecuación diferencial homogénea de segundo orden en un intervalo abierto. ¿Estamos? Profe, Sí. en este caso también se sigue cumpliendo que la combinación lineal también es solución. Estamos trabajando justamente con ecuaciones homogéneas, sí, absolutamente. Ejemplo, conjunto fundamental de soluciones. Bueno, la ecuación diferencial, derivada segunda más igual a cero, recuerden ustedes que habíamos visto ese ejemplo donde habíamos mostrado que el coseno de x, bueno, nos faltó lo del seno, pero bueno, son soluciones, son dos soluciones, ¿está bien?, de la ecuación en el intervalo menos infinito más infinito. Y ahora vamos a calcular el browskiano, ¿está bien?, de estas dos, entre estas dos soluciones. Y fíjense, bueno, I1 que es el coseno, la derivada de I2, está bien que la derivada del seno es el coseno, tenemos este menos, después tenemos la derivada, perdón, la función I2 que es el coseno, y la derivada de I1 que es el menos el seno, por eso, bueno, ahora se cancela, perdón, se cambia el signo, y fíjense, bueno, coseno cuadrado más seno cuadrado de x, eso vale 1, es idénticamente 1, ¿está bien? Va a ser distinto de 0 sobre toda la recta real. ¿Qué podemos concluir? Como estamos en el contexto de soluciones y el browskiano nos dio 0 en el intervalo I, las funciones I1 y 2 son linealmente independientes en el intervalo y además, de acuerdo a la definición, forman un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial en el intervalo. Bueno, ¿por qué es que es importante este concepto de conjunto fundamental? ¿Por qué se llama de esa manera? Bueno, porque hay un teorema que justamente es el teorema asociado a la solución general de ecuaciones homogéneas. Bueno, entonces, considerando, sea I1 y 2 un conjunto fundamental de soluciones, es decir, que hemos encontrado dos soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea, está bien, en el intervalo abierto I, entonces la solución general de la ecuación es solamente o justamente la combinación lineal, está bien, de las dos soluciones linealmente independientes. ¿Estamos? C1 y C2 constante de Bether. Así que cualquier solución de la ecuación diferencial se puede expresar como la combinación lineal, está bien, de I1 e I2. Y I1 y I2 ahora ya no son cualquier solución, sino necesariamente tienen que ser soluciones linealmente independientes para que a esta función la llamemos solución general. Si son dos soluciones, por ejemplo, LD, y planteamos la combinación lineal, si son linealmente dependientes,
Por supuesto que la combinación lineal también va a ser solución de la ecuación diferencial, ¿estamos? Pero no podemos llamarla solución general porque I1 y I2 son linealmente dependientes. Pero si son linealmente independientes, su combinación lineal efectivamente es la solución general y cualquier solución de la ecuación diferencial se puede obtener a partir de la solución general con los valores adecuados de estas constantes arbitrarias, ¿sí? Y bueno, por supuesto aparecen dos soluciones en la, digamos, es natural que sea así, dos constantes, porque la familia ya no es más una familia uniparamétrica, sino una familia biparamétrica. Tiene que tener dos parámetros. ¿Y por qué tiene que tener dos parámetros? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué de segundo orden? Perfecto, porque es de segundo orden, efectivamente. Como es de segundo orden y es una ecuación lineal, nosotros podemos hablar de solución general. ¿Estamos? Recuerden ustedes que hablábamos de solución general solamente para referirnos a las soluciones de ecuaciones lineales, ¿sí? Tanto primer orden, segundo orden o de orden n. En todos los Profe, casos... Sí, buenas, le quería hola. consultar. Vio que I1 y I2 son soluciones de la ecuación, ¿no? Sí, Y todas las demás soluciones dijo que se obtienen variando los valores de las constantes. sí. ¿Puede existir una I3 que no se obtenga variando los valores de las constantes? No se puede porque en la solución general están contenidas todas las ecuaciones, todas las soluciones de la ecuación diferencial. Ah, claro, pero, claro, claro, está bien, está Y bien. lo que vos querés decir que el conjunto fundamental esté formado por tres soluciones LI, no puede suceder porque estamos con ecuaciones de segundo orden. Y si No, fueran no, no, no de que tercer esté orden, pues formado por tres, sino que haya, que vos puedas encontrar una tercera solución y elegir si usás I1, I2 o I3, o sea, I1 con I2, o I1 con I3, o I2 con I3, para el conjunto fundamental. claro, Pero seguramente esa I3 va a ser producto de I1 y I2, de la claro, una suma, de la combinación, claro, combinación lineal. exactamente, una combinación lineal, así es. Sí. Y bueno, en esa línea, digamos, sucede que no va a haber soluciones singulares para las ecuaciones lineales de segundo orden. En general, para las ecuaciones lineales, está bien, ecuaciones diferenciales ordinarias lineales, no vamos a tener soluciones singulares porque todas se obtienen, toda solución se obtiene a partir de la familia biparamétrica que bien le llamamos solución general porque están todas contenidas en esa familia, ¿sí? Claro, y 1 y 2 son las únicas soluciones que no son combinación lineal entre sí. Todas las otras sí lo son. ¿Son combinaciones lineales de 1 y 2 o no? Todas las otras soluciones son combinaciones lineales de 1 y 2, exactamente. Ah, bien. Gracias, profe. De nada. Bien. Siguiendo un poco, sí. Tiene que ser LI, porque si no, no podríamos hablar de conjuntos fundamentales de soluciones y esta expresión no sería la solución general. De cualquier manera, volviendo al teorema que vimos al comienzo, si estamos hablando de una ecuación homogénea, ¿sí? Si ustedes tienen una ecuación homogénea y se encontraron dos soluciones y plantean la combinación lineal, este teorema es válido y la combinación lineal va a ser solución de la ecuación homogénea. Solo que si son linealmente dependientes, por supuesto que no va a ser la solución general, ¿sí? Se va a hacer otra solución, nada más, ¿sí? Esa es un poco la idea. Bien. Retomando el ejemplo que estábamos considerando, ¿sí? En relación, ¿sí? a la ecuación diferencial derivada segunda de i más i igual a 0. Las funciones i1 e i2, o sea, coseno de x y seno de x, forman un conjunto fundamental de soluciones. Eso lo habíamos visto en el ejemplo anterior. ¿Por qué? Porque son soluciones y el browskiano es idénticamente distinto de cero en todo, sobre todo en la recta real. ¿Estamos? Como forman un conjunto fundamental de soluciones, podemos expresar la solución general, está bien, de la ecuación, sobre el intervalo, sobre todo la recta real, como la combinación lineal, ¿está bien? I igual a C1 coseno de x más C2 seno de x, efectivamente, además de ser
solución de la ecuación diferencial es la expresión de la solución general de la ecuación diferencial derivada segunda de i más i es igual a 0. ¿Sí? Cualquier solución de esta ecuación diferencial se obtiene variando los parámetros C1 y C2. De nuevo, algo que se cumple como observación es que la función, si C1 y C2 en simultáneo valen 0, obtenemos la función i igual a 0 constante, y igual constantemente 0 verifica la ecuación diferencial, bueno, porque la edad segunda y digamos, la expresión de i son 0 y queda 0 igual a 0, así que como habíamos mencionado al comienzo, la solución trivial también es válida en este caso, porque es una ecuación homogénea. Y ahora vamos a presentar un teorema que resume los principales resultados que hemos visto hasta acá, a este punto. Si I1 y I2 son soluciones de la ecuación diferencial de segundo orden lineal homogénea en el intervalo abierto I, entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes. ¿Todos entienden qué quiere decir, qué queremos decir con afirmaciones equivalentes? En álgebra lo habrán visto eso. Que se cumple todo a la vez, sería, ¿no? Exacto. Equivalentes quiere decir que si se cumple una afirmación, entonces son verdaderas las demás. ¿Estamos? Entonces, si 1 y 2 son soluciones, está bien, y si resulta que nosotros sabemos que forman un conjunto fundamental de soluciones, entonces podemos asegurar que son linealmente independientes y además podemos asegurar que el bloqueano es distinto de cero. Muchas veces se comienza al revés, es decir, encontramos dos soluciones, calculamos el bloqueano que da distinto de cero, que es lo que hemos hecho en este ejemplo, y ahí inmediatamente nosotros ya podemos asegurar de que son linealmente independientes y que forman un conjunto fundamental de soluciones, y bueno, y por otro lado que la solución general está dada por la combinación lineal de I1 y 2. ¿Sí? Así que son equivalentes las afirmaciones. Posiblemente, rápidamente nosotros no recordemos todos los teoremas que hemos visto, pero este teorema, que resume un poco los principales conceptos que discutimos, por ello sugiero que lo miren con atención y quizás lo van a usar más que a los otros teoremas. Y también, por ejemplo, el criterio para soluciones linealmente independientes, bueno, ese también. Bien. ¿Hasta acá alguna consulta que quisieran hacer? Miren que hasta ahora estamos hablando de ecuaciones lineales de segundo orden o homogéneas, ¿sí? Y hemos presentado definiciones y teoremas, pero todavía no hemos planteado ningún método para resolverlas, y eso lo vamos a ver, vamos a empezar a ver en la próxima clase. Porque las ecuaciones homogéneas tienen, digamos, hay una metodología para resolverlas, cuando tienen los coeficientes constantes. Después ya cuando tienen los coeficientes variables las cosas se complican un poco más, porque, bueno, a veces podemos resolverlas, a veces por simple infección, a veces, digamos, podemos hacer algún tipo de analogía con algún tipo particular de ecuación, como la de Cauchy-Euler, o bien tenemos que recurrir a la resolución de ecuaciones de segundo orden con serie de potencias, que es lo que vemos en el próximo tema. Y eventualmente, en algún caso, podemos pensar en resolver esas ecuaciones con la transformada de Laplace. El gran problema sucede, reitero, cuando los coeficientes son variables. ¿Sí? Porque si son constantes, las soluciones son muy fáciles de plantear, fáciles en general, y no hace falta recurrir digamos, no hace falta estrictamente recurrir ni a serie de potencias ni a transformada de Laplace. Pero bueno, cuando son variables, en algunos casos podemos trabajar con serie de potencias, y en algunos casos con transformada de Laplace y no siempre. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Solo refiriéndonos a ecuaciones lineales de segundo orden homogéneas. Cuando son no homogéneas, ya ahí también aparecen otras complejidades, donde hay que encontrar la solución general para la ecuación homogénea asociada y una solución particular para la ecuación no homogénea y plantear la superposición. Bueno, eso que también lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, como les contaba, digamos, la teoría asociada a ecuaciones de segundo orden es bastante más amplia, bastante más compleja que la teoría asociada a las ecuaciones lineales de primer orden, ¿sí? Que era una simple fórmula, el cálculo de un factor integrante, y bueno, bueno,
podríamos tener alguna complicación en las cuentas nada más, pero digamos, la cantidad de teoría asociada a ese tema es mucho menor que lo que se asocia a las ecuaciones lineales de segundo orden. Bien. Bueno, como de alguna manera... Profe, una consulta de curiosidad nomás. Sí. ¿Y las ecuaciones de orden superior, de orden 3, por ejemplo? Las Esas ecuaciones... no se ven en este curso, ¿no? No, nosotros no vemos las ecuaciones de orden superior. En general, los teoremas que hemos visto de orden superior, estamos hablando de las lineales, ¿sí? Los teoremas que hemos visto son todos válidos para la mayoría de ellos, para las ecuaciones lineales de orden superior. ¿Sí? Se puede plantear un gaussiano generalizado. Si la ecuación es de orden 2, este determinante, perdón, de orden n, el determinante es de n por n, y el conjunto fundamental de soluciones, por ejemplo, el criterio también, digamos, si son soluciones y son LI gaussiano distinto de cero, entonces se garantiza que esas n soluciones son linealmente independientes. Y el conjunto fundamental, si es de orden 3, por ejemplo, va a tener 3 elementos del conjunto, 3 funciones LI, y así es de orden n. Se complejiza el análisis, ¿sí? Digamos, es bastante fácil plantear los teoremas, pero el gran problema después es cuando queremos resolver las ecuaciones, ¿sí? Ahí se complica un poco más. Bueno, resolución de ecuaciones lineales homogéneas de segundo orden. Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, significa hallar la expresión de su solución general. O sea, resolver una ecuación lineal de segundo orden homogénea significa hallar la expresión de la solución general siempre en algún intervalo abierto ahí. Entonces, el procedimiento, si bien acá no estamos mostrando métodos, estamos simplemente de alguna manera contextualizando qué es resolver. Bueno, ¿qué buscamos? Determinar dos soluciones de la ecuación en algún intervalo que sean linealmente independientes en el intervalo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si son linealmente independientes, forman un conjunto fundamental y la solución general va a estar dada por la expresión que es la combinación lineal de esas soluciones linealmente independientes en el intervalo. Y eso es lo que buscamos cuando queremos resolver una ecuación lineal homogénea. ¿Sí? Dos soluciones LI en algún intervalo para poder plantear la solución general, que es lo que se busca, a partir de la combinación lineal de las dos soluciones. ¿Sí? Entonces, bueno, como ejemplo, mostrar que la función I1, que es e a la 3x, y 2 a la menos 3x, forman un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial derivada segunda de I menos 9 por I igual a 0 sobre la recta real. Y luego expresar la solución general. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Primero, mostrar que ambas son soluciones de la ecuación diferencial. ¿Sí? Segundo, verificar que son linealmente independientes en el intervalo, y inmediatamente ya podemos aplicar alguno de los teoremas, en particular este teorema que resume los resultados, y ya, digamos, concluir que vamos a tener un conjunto fundamental y se puede escribir la solución general. En este caso, fíjense que la ecuación diferencial ya está dada en la forma canónica, ¿sí? Si no estuviera, tenemos que llevarla a la forma canónica. ¿Por qué? Porque fíjense que los teoremas en general están enunciados para la forma canónica. Eso, recuérdenlo. Bueno, para la función I1, lo que tenemos que hacer, si queremos verificar qué solución de la ecuación diferencial, hay que derivarla y sustituir, y digamos que esa resta nos dé 0. La derivada segunda de e a la 3x es 9e a la 3x. Sustituimos la ecuación diferencial y la derivada segunda menos la función es directamente 0, así que ya I1 es solución. Bueno, I1, su derivada primera y su derivada segunda están definidas para todo x, y como los coeficientes de la ecuación diferencial y el lado derecho son continuos, ¿está bien? Para todo x, la función efectivamente es una solución de la ecuación diferencial en el intervalo menos infinito a infinito. Para I2 se hace algo similar, se calcula la derivada segunda, ¿sí? Se sustituye en la ecuación diferencial, dice que la derivada segunda, en este caso es 9e a la menos 3x,
hay que tener cuidado con la regla, digamos, la regla de la cadena, el signo del exponente y demás, otra vez idénticamente 0, y bueno, haciendo las similares observaciones, se concluye que la función I2 es solución de la ecuación diferencial sobre toda la recta real. Bueno, esa es la primera etapa, mostramos que son soluciones. Calculamos el browskiano y planteamos, ¿está bien? Fíjense que yo cuando calculo el browskiano no planteo el determinante, simplemente planteo ya el lado derecho, o sea, el cómo se calcula el determinante, para ser un poco más rápido. Bueno, haciendo las cuentas con mucho cuidado, resulta que el browskiano es igual a menos 6 sobre toda la recta real, y bueno, que es distinto de 0, por lo tanto, podemos garantizar que para todo x, ¿sí?, las soluciones I1 y 2 son linealmente independientes en el intervalo, y además, por teorema, forman un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación, ¿sí?, ¿está bien?, de nuestra ecuación, en el mismo intervalo. Y bueno, estamos en condiciones de plantear ahora la solución general de la ecuación diferencial en el intervalo como la combinación lineal de las dos soluciones, ¿sí?, y me queda la expresión I igual a C1 por E elevado a la 3X más C sub 2 por E elevado a la menos 3X. ¿Sí? Esa es la solución general. ¿Qué hicimos en este ejemplo? Bueno, miremos de nuevo el enunciado. Mostrar que la función I1 y la función I2 forman un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial en intervalo menos infinito a infinito, y luego expresar la solución general. Fíjense que nosotros no estamos resolviendo la ecuación diferencial, digamos, totalmente, porque ya tenemos dadas las soluciones, y como que la estamos terminando de resolver. ¿Sí? Nos dan como dato que estas dos funciones son soluciones, entonces lo primero que hay que hacer es, bueno, por supuesto, verificar que son soluciones, luego verificar que sean linealmente independientes, y enseguida plantear la solución general como la combinación lineal de las dos funciones. Es un poco lo que se presenta en este ejemplo. ¿Se entiende entonces la idea de este ejemplo? ¿Se entendió? De cómo vamos aplicando los teoremas. Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Sí, lo que Profe. tiene, lo que les comentaba, son muchas definiciones, son muchos teoremas. Bueno, por supuesto ustedes van a tener que estudiarlo con mucha atención, con mucho cuidado, y siempre ver para qué, digamos, para qué podemos usar cada teorema, cuáles son las condiciones, cuándo son válidas. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a plantear un método que se llama reducción de orden. ¿Y para qué nos va a servir este método? Bueno, resulta que en algunos casos, para algunas ecuaciones diferenciales, que generan ciertas dificultades para su resolución, que son las ecuaciones diferenciales que tienen coeficientes variables, en algunos casos, por simple inspección, se puede observar cuáles, digamos, se puede determinar una solución. ¿Sí? Solo mirando la ecuación diferencial, en algunos casos se puede. En algunos casos nos dan como dato una solución, y como queremos resolver la ecuación diferencial, necesitamos otra solución, ¿sí? Y que no puede ser cualquier solución, sino que tiene que ser una solución, una segunda solución linealmente independiente de la primera, para poder formar un conjunto fundamental de soluciones y plantear luego la solución general. Entonces, en algunos casos, reitero, cuando tenemos una primera solución, hay un método para obtener una segunda solución linealmente independiente que se llama el método de reducción de orden. ¿Sí? Entonces hay un teorema que garantiza, ¿sí?, que si disponemos de una solución y uno de x, que no tiene que ser la solución trivial, es decir, no puede ser la solución cero de la ecuación homogénea. Entonces la búsqueda de una segunda solución linealmente independiente se reduce a la integración de funciones. ¿Sí? Garantiza que planteando la reducción de orden, vamos a obtener una segunda solución linealmente independiente. El método de reducción de orden, ahora yo presento la deducción, y vamos al resultado principal, ¿sí? Porque la deducción es un poco larga y nos puede marear, así que vamos al resultado principal. Si tenemos una solución
de la ecuación diferencial homogénea de segundo orden, ¿está bien? Una solución no trivial. ¿Estamos? Una segunda solución linealmente independiente se obtiene a partir de esta fórmula, es decir, va a estar dada por la primera solución multiplicada por la integral indefinida, ¿sí?, del cociente entre e elevado a menos la integral de p diferencial de x sobre la primera solución elevada al cuadrado. Entre otros motivos, como i sub 1 interviene en el denominador, no puede ser la solución trivial, ¿está bien? Entonces, si es una solución no nula, garantizamos que tenemos una segunda solución LI en el intervalo, ¿está bien? A partir del uso de esta fórmula, ¿sí? Puede haber más de una forma de deducir el método de reducción de orden, ¿sí? Acá estoy tomando la metodología que utiliza el texto de Sill. Bueno, considerando entonces la ecuación diferencial de segundo orden homogénea, P y Q funciones continuas, también en un intervalo, y considerando que tenemos como dato que hemos obtenido una primera solución no nula de la ecuación diferencial en el intervalo. Supongamos que definimos que la segunda solución linealmente independiente es una cierta función u de x por mi solución ya conocida, I1. Entonces, si derivamos esa nueva función por regla del producto, se obtiene esta expresión. ¿Está bien? Si derivamos nuevamente, ¿está bien?, la derivada segunda, por regla del producto y asociando términos, se obtiene esta segunda expresión. ¿Sí? Si sustituimos I' y I segunda en la ecuación diferencial, ¿está bien?, en mi ecuación diferencial, y asociamos términos, ¿está bien?, esta es la ecuación diferencial, sustituimos y asociamos, resulta que, por ejemplo, esta expresión es básicamente el lado izquierdo de la ecuación diferencial, y como el lado izquierdo está igualado a 0, por ejemplo, toda esta suma es 0, que es lo que tenemos escrito acá. Entonces tenemos I sub 1 por la derivada segunda de u, más 2i sub 1' más p i sub 1, todo eso multiplicado por u' igualado a 0. Todo esto viene de sustituir la nueva función i, que es igual a una cierta función i, u, que no conocemos, por i1. Y cuando hacemos cuando definimos a la segunda solución, la definimos como este producto, derivamos y sustituimos la ecuación diferencial, obtenemos, en definitiva, esta expresión. Hay que resolver esta expresión para u. ¿Cómo hacemos eso? Se aplica otra estrategia. Se define a la función w como u'. Entonces, de la ecuación anterior, lo que sucede es que tenemos una ecuación de segundo orden, y al plantear esta sustitución, ¿sí?, se transforma esta ecuación diferencial en una ecuación de primer orden, y ahí viene la noción de reducción. A partir de esta sustitución, primero a partir de definir la segunda solución como ux por i1, y luego a partir de la sustitución w igual a u', se le reduce el orden en la ecuación diferencial a una ecuación de primer orden. Resulta que esta ecuación de primer orden se puede expresar, por ejemplo, como w', es la derivada de w respecto de x, la podemos llevar de esta forma. Para i1', vamos a seguir considerando la notación prima. Tenemos una ecuación diferencial de primer orden que es, fíjense ustedes, es separable y es lineal también, de primer orden. ¿Cuál es la variable dependiente en este caso? W, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Y la variable independiente es x. ¿Estamos? Y 1 hace las veces de coeficiente para la derivada de w respecto de x, y 2 y 1' más p y 1 es el coeficiente de w. ¿Estamos? Entonces fíjense cómo es una ecuación lineal de primer orden en la variable dependiente w y en la variable dependiente x. ¿Sí? Traten de imaginar que tenemos los coeficientes i1 y 2 y 1' más p por i1. Y el lado derecho igual a 0. Es una ecuación lineal, pero como el lado derecho está igualado a 0,
también es una ecuación separable. Entonces, si nosotros separamos variables, ¿sí? Hay que hacer un procedimiento que acá no lo estoy escribiendo, resulta que, y planteamos, ¿no es cierto?, la integral, nos va a quedar el logaritmo natural del valor absoluto de w y sub 1 cuadrado igual a menos la integral de p diferencial de x más la constante, ¿está bien? O bien, aplicando la función exponencial, y bueno, omitiendo, digamos, las consideraciones que tenemos en el medio, de propiedad de valor absoluto y demás, que en C1 se engloban los dos signos, nos va a quedar que w por i sub 1 al cuadrado igual a c sub 1 por e a la menos integral de p diferencial de x. Si nosotros queremos despejar w de esta ecuación, el i sub 1 va a pasar dividiendo del lado derecho, ¿está bien? Y considerando que w es la derivada de u respecto de x, porque w es u', otra vez tenemos una ecuación separable, se vuelve a integrar, o sea que u es c sub 1 por esta integral también más una cierta constante c2. Bueno, eligiendo c1 igual a 1 y c2 igual a 0, y considerando también que u es básicamente i sobre i1, ¿está bien? Bueno, como u igual a i sobre i1, y 1 pasa multiplicando, por eso aparece en esta expresión como factor al comienzo, y c1 igual a 1, c2 igual a 0, y se llega a la fórmula que habíamos presentado al comienzo. Esta fórmula es la fórmula para obtener una segunda solución linealmente independiente cuando nosotros conocemos una solución. A ver, si nosotros conocemos dos soluciones linealmente independientes, aplicar esta metodología no tiene ningún sentido. Sí tiene sentido cuando nosotros conocemos una y no tenemos manera fácil de obtener una segunda solución LI, entonces planteamos esta fórmula, ¿sí? ¿Qué es lo que falta en esta, digamos, en esta deducción? Bueno, mostrar que I1 e I2 son linealmente independientes. Eso queda como ejercicio, y de hecho está en el trabajo práctico, hay un ejercicio donde se presenta esta fórmula, quizá escrita de una manera con otra notación, y a partir del cálculo del browskiano, entre I2 e I1, van a poder terminar con la deducción y mostrar que efectivamente la solución que se obtiene con esta fórmula es una solución linealmente independiente de I1. ¿Sí? La deducción es un poco larga, digamos, hay pasos en el medio que hay que escribirlos aparte, cosa que lleva como 3 hojas, por eso está resumida, pero bueno, si surge alguna duda la pueden ir consultando. ¿Sí? Profe, Sí. Pregunta, Sí. pregunta Jeremy. pregunta. Ah, bueno, dale. Te quería preguntar, ¿este método lo usamos, por así decirlo, como último recurso o porque puede ser que la integral quede muy complicado, ¿no? La integral que nos queda en el integrando, bueno, si la integral es muy complicada, vamos a tener que dejarla planteada de manera integral a la segunda solución del LI. Pero en los ejercicios que tenemos en el práctico, digamos, las integrales se pueden resolver, inclusive este método va a aparecer cuando veamos series de Frobenius y tengamos que plantear en algunos casos la segunda solución linealmente independiente. A veces es más fácil, aún en ese contexto, plantearla usando esta fórmula, ¿sí? Y van a obtener resultados, digamos. ¿Sí? Sí, los prácticos están pensados para que ustedes puedan, ¿sí?, con más o menos trabajo, resolver estas integrales. Sí. ¿Cuándo usar el método este? Claro, sí. Sí, si vos tenés dos soluciones LI, listo, esto no hace falta usarlo, pero si tenés una sola solución y necesitas una segunda solución y no tenés otra forma, bueno, entonces recurrís a esta estrategia. Bien. Claro, profe, puede pasar el caso de que, por ejemplo, I1 e I2 nos dan dos soluciones y Sí. sean linealmente dependientes. Ahí sí vamos a tener que... Y claro, sí, claro, si son linealmente dependientes y no tenés otra manera de encontrar una linealmente independiente, bueno, usamos este método. Pero bueno, de todo el método, lo que acá hice es presentar la deducción, pero no es que todas las veces tengan que hacer la deducción ustedes simplemente se van a concentrar
en esta fórmula y siempre estar atento, bueno, por supuesto, a que I sub 1 no puede ser la solución trivial, digamos, tiene que ser una solución distinta de 0 en el intervalo. Profe, consulta. Sí. Ahora sí. P de X. La P P. esta es de la ecuación original, ahí, de esa. Es Perfecto. la misma, sí. Sí. Bien. Bueno. Profe, ¿y si la sí. ecuación es I'' más QXY, como un ejemplo anterior, si no aparece P, Nada, si no interviene P vale 0. o sea que la integral no se podría resolver? No, no habría mucho problema, porque la integral de 0, la integral definida, ¿cómo es? La indefinida, digo. Una constante. Claro, recuerden ustedes, sí, que la integral de 0 diferencial de x, si fuera integración definida, está bien, con extremos, esto sería 0, pero la integral de la función constante 0 es una constante, ¿sí? Porque la derivada de la constante justamente es la función constantemente 0. Así que eso sería. Ok. Bueno, chicos y chicas, eso sería una primera parte de todo lo que vamos a ver para ecuaciones lineales de segundo orden. Digo todo porque, bueno, si bien tenemos un práctico específicamente de este tema, donde se trabajan técnicas analíticas para resolver, después más adelante vamos a ver otras técnicas como justamente serie de potencias, ¿sí? Y transformada de Laplace, que están estrictamente asociadas en general a ecuaciones de segundo orden, ¿sí? Y bueno, transformada de Laplace, bueno, que se usan un poco más para cuando hay problemas de valores iniciales con términos de forzamiento discontinuo, pero eso es todo lo que viene más adelante. Así que estudien mucho porque, reitero, esta teoría es muy larga y requiere que vean esta primera parte. Se intenta presentar esto, que es la base de alguna manera, para, primero, antes que introducir las metodologías para resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden. ¿Sí? Fíjense que acá no hemos resuelto nada, hemos mostrado que alguna función eventualmente, como en este ejemplo, que era solución, y después formamos el conjunto fundamental, bueno, calculamos el gaussiano, pero no hemos resuelto nada, simplemente mostramos, verificamos, ¿sí? Y la próxima clase vamos a empezar a plantear algún método para comenzar a resolver. Así que, bueno, les sugiero que ustedes comiencen con el práctico. Si el práctico les resulta, digamos, siempre un poco la sugerencia, si les resulta muy largo, ustedes pueden ir haciendo algunos ejercicios de cada tema y como para no atrasarse. Así que bueno, nos estamos viendo entonces. Profe, ¿hasta más o menos qué punto se puede avanzar? ¿Hasta qué punto se puede avanzar? Ahora no tengo abierto el práctico, pero se puede avanzar hasta el ejercicio donde se les pide demostrar que las funciones obtenidas a partir de esta fórmula que vimos recién de reducción de orden, que son linealmente independientes. Hasta ese ejercicio se puede trabajar. ¿Sí? Perfecto, profe. Eran los primeros 10 puntos más o menos. Sí, exactamente, sí, 10 o 11 puntos, sí, por ahí. Sí. Buenísimo, profe. Muchísimas Bueno, gracias. que tengan buena semana. Igualmente. Sí. Profe, Lucas. sí, le quería pedir si no podía mirar el mensaje que le mandé a Petco, por favor. Bueno, quédate un segundito cuando se vayan todos del aula, me consultas. Bueno, espero entonces. Chao, profe. Chao. Adiós. Hasta luego. Chao, profe, nos vemos. Profe.